Hola, muy buenas noches. Quiero saludarlos a todos, a los que me están saludando también en este momento, que empiecen a conectarse para la catequesis del día de hoy. Como siempre, vamos a honrar con nuestra oración, abrazar con nuestra oración a todos los que han partido a la casa del Padre. De una manera muy especial a aquellas personas que han muerto durante este tiempo de pandemia y que no ha habido la oportunidad de despedirse de ellos de manera adecuada. Los ponemos delante de la presencia de Dios, los familiares, los padres, los hijos, los hermanos, los amigos, grandes amigos, gente que hemos amado, que ya no está aquí con nosotros, que nunca nos imaginamos que iban a partir de este mundo de la manera como han partido. Ya van más de 9.000 personas que han fallecido en nuestro país, 9.000. Eso es un número enorme, lo que significa que tenemos que seguir manteniendo alta la guardia para seguir cuidándonos y seguir cuidando a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a las personas que viven con nosotros. Mire, si usted no cree que esto sea verdad, por lo menos hágalo por la gente que vive con usted. Pienso que es un acto de responsabilidad que todos tenemos. Vamos pues a ponerlos todos delante del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Tú nos dijiste que el que cree en ti no muere para siempre. Tú le dijiste a Marta, la hermana de Lázaro, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Por eso nosotros hoy queremos presentarte a los que ya no están en este mundo, en el seno de nuestro hogar, a los que han partido. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele la gracia de haber encontrado en ti misericordia, amor, bondad. Acoge en tu reino a todos los sacerdotes que han muerto en el ejercicio de su ministerio, acompañando enfermos, confesando, asistiendo a clínicas. Ten piedad de tu pueblo y sana el dolor de cada familia que vive en este momento la tristeza de quienes han partido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que todos nuestros familiares, amigos y benefactores difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos hoy a la catequesis sobre el 10º mandamiento. Con esta catequesis cerramos este ciclo en el que durante estos días he tratado de compartir con ustedes un poco una serie de reflexiones en torno al decálogo, a los 10 mandamientos de la ley de Dios, tal y como aparecen escritos en el libro del Éxodo. Deseo de todo corazón que esto esté sirviéndole a ustedes, sobre todo para que cada cosa que usted considere que sirve para su vida práctica, la pueda guardar como una reliquia en su corazón, para que usted empiece a practicar, a vivir cada una de esas cosas que el Señor a nosotros nos está pidiendo.
Este ejercicio que yo hago durante varias noches de la semana no tiene como finalidad la academia, es decir, esto no es una clase virtual, esto no se trata sencillamente como para aprender cosas, para engordar académicamente y simplemente conocer muchísimas más cosas, sino para formarnos para la vida y saber siempre, como se los digo, porque creo que ese debe ser el interés fundamental, y saber siempre qué desea el Señor para nosotros y cómo lo podemos vivir. Vamos a escuchar pues el 10º mandamiento de la ley de Dios. Les dije anoche, también recuerden a los que se conectaron, la catequesis del 9º mandamiento, que les iba a leer exactamente el mismo texto bíblico, porque en ese versículo, el versículo 17, están juntos esos dos mandamientos. Del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerden ustedes que cuando nosotros aprendíamos los mandamientos de memoria, nos decían que el 9º mandamiento dice no desear la mujer de tu prójimo, y el 10º mandamiento dice no codiciar los bienes ajenos. Así lo aprendimos. Y ese no codiciar los bienes ajenos todavía lo podríamos sintetizar muchísimo más diciendo no tener envidia, el sentimiento de la envidia. Sin embargo, fíjense que el mandamiento es un poco más explícito, porque va mencionando cosas. Dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, nada que sea de tu prójimo. Como quien dice, todo lo que le pertenece a otro está vetado para nuestra mirada, está mirado para nuestro deseo y para nuestra codicia. Este mandamiento también está relacionado, está estrechamente vinculado al mandamiento número 7, el 7º mandamiento, que es el de no robarás. ¿Se han dado cuenta ustedes que hay mandamientos que están relacionados los unos con los otros? Y se preguntarán, ¿pero por qué eso? Porque de pronto lo primero que uno puede imaginarse es que es una duplicación del mandamiento, o que hubo una repetición innecesaria. Algunas personas incluso me han dicho que los mandamientos deberían como actualizarse, como que los mandamientos hoy deberían ser otros. En alguna oportunidad yo les decía a ustedes, miren, la inmutabilidad de la palabra de Dios, el hecho de que la palabra de Dios sea esa y no otra, y que no admita de alguna forma la actualización en el sentido de que uno lo cambie y diga, no, pues vamos a poner hoy las cosas distintas porque el mundo contemporáneo pues así lo exige. No es una cosa que uno sencillamente lo puede hacer a su arbitrio, pensando que sí, que podríamos de pronto ser más inteligentes que el Señor. Y la respuesta es, miren, eso no se debe hacer porque la razón también es muy sencilla. Porque aun cuando el modo de vivir nuestro hoy sea distinto, aunque nos acompañe la tecnología, aunque tengamos viajes espaciales, aun cuando hayamos hecho muchísimos descubrimientos y hayamos logrado controlar muchísimas enfermedades, el corazón del ser humano, ya les decía, el corazón del ser humano no se ha modificado. Miren, no pensemos nosotros que porque tenemos un teléfono celular de alta gama, a lo mejor, porque tenemos alta tecnología, porque tenemos comunicación satelital, nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir
difiere de la gente que vivió antes que nosotros, de nuestros antepasados, de quienes vivieron en la época medieval, de los que vivieron en la época antigua, o de los primeros seres humanos que pisaron la tierra. El corazón del hombre sigue siendo siempre idéntico. Y por eso, cuando el Señor legisla precisamente para el corazón del hombre, porque nuestros sentimientos no se han modificado y porque muchas veces nuestro corazón apunta siempre al mismo objetivo en cuanto pecado se dice. Es decir, los deseos de nuestro corazón pareciera que siguen intactos. Pareciera que estamos obligados, voy a decirlo de esa forma, a recordar la importancia de aprender a amar a nuestros padres, respetar a nuestros padres. La importancia que tiene el no arrebatar, no quitar la vida a la otra persona. La importancia que tiene a respetar los bienes de la otra persona, no arrebatárselos. La importancia que tiene el no calumniar a nadie, el hablar siempre con la verdad. Porque es que volvemos reiteradamente sobre lo mismo. Aunque muchos pecados nuestros se hayan actualizado, sin embargo, la esencia del pecado sigue estando allí en el corazón. Por eso existe esa especie como de duplicación de los mandamientos, que no son duplicación como tal. Ya les mostraré por qué. Por ejemplo, en el mandamiento de hoy que dice: no desearás el buey de tu prójimo, ni su casa, ni su siervo, ni nada que le pertenezca, y que está unido al mandamiento de no robarás. ¿Y por qué? Porque el mandamiento de no robarás apunta a la acción y el mandamiento 10º apunta a la intención. Así como el 6º mandamiento, que tiene que ver con los pecados contra la pureza, apuntan a la acción, el 9º mandamiento de no desear la mujer de tu prójimo ni el marido de tu prójimo apuntan a la intención. Para el Señor es muy claro que el pecado no se da únicamente cuando nosotros ejecutamos una acción, sino que el pecado se fragua desde el corazón, el pecado se fragua desde la intención. Hay gente que no ha llevado un pecado a la acción, digámoslo así, porque no han tenido la oportunidad. De manera colombiana nosotros decimos porque no ha tenido el papayazo. Pero lo han concebido en su alma, lo han concebido en su corazón. Hay gente que hasta el momento, digo hombres y mujeres, se han conservado vírgenes fisiológicamente hablando, no por virtud, sino porque no han tenido todavía la oportunidad de estar con alguien, pero ya han perdido la virginidad de sus intenciones, porque desean en su corazón y ya planean en su corazón el momento en que vayan a realizar sus actos. Por eso, la palabra de Dios también hoy, en lo que tiene que ver en el manejo adecuado de los bienes, en la administración correcta de las cosas que nosotros tenemos, la palabra de Dios también quiere que revisemos cuáles son las intenciones frente a lo que tenemos nosotros y frente a lo que tienen las demás personas. Este 10º mandamiento prohíbe o apunta a varias cosas. Primero, a la codicia del bien ajeno. La codicia del bien ajeno. Esa codicia es el origen de muchas otras cosas. Es el origen de la rapiña, es el origen del fraude. Hablemos, por ejemplo, de la rapiña. Recordarán ustedes que cuando la pandemia empezó, por allá en el mes de marzo, a finales del mes de marzo, cuando fuimos invitados por el gobierno a la necesidad obligada, necesaria también, de confinarnos, de aislarnos, para lograr detener un poco toda la fuerza del contagio.
muchas personas empezaron a asistir a los supermercados en un acto de auténtica y de verdadera rapiña. No recuerdo en este momento la razón, pero se empezó a viralizar la idea, el concepto, de que era necesario tener muchísimo papel higiénico en la casa, reservas de papel higiénico. Ustedes recordarán que se viralizaron muchísimos videos donde la gente entraba a los supermercados y los carritos de compra estaban solamente llenos de paquetes de papel higiénico, de mucho papel higiénico, y se los disputaban, los peleaban, gente que se agredía simplemente por lograr arrebatarle al otro que llevaba 10, 15, 20 paquetes, poder tener el suyo. Eso es la rapiña. Cuando uno, en un momento como este que estamos atravesando, busca apropiarse con la mayor cantidad de productos sin pensar en la necesidad que también tienen los demás y en la solidaridad y en la empatía que necesitamos tener con aquellas personas que van a pasar por una situación igual a la nuestra. Y no solamente con ese producto, sino también con el gel antibacterial. Había gente que compraba en esa época gel antibacterial por galones, por grandes cantidades, mascarillas, tapabocas por grandes cantidades, por docenas, precisamente en un acto de acaparamiento y de rapiña, arrebatándole a la otra persona también la posibilidad de poder tener un poco de lo mismo. Esa rapiña va contra el 10º mandamiento, pero también el fraude, toda acción fraudulenta que busca apropiarse de los bienes de las otras personas o aprovecharse de la otra persona para quedarse con algo suyo, es un pecado contra el 10º mandamiento. Muchas veces nosotros infravaloramos las intenciones o pensamos que las intenciones no tienen ninguna fuerza y no tienen ninguna incidencia. Es más, creemos que porque hay cosas que porque no las hemos hecho, no se constituyen en pecado. Y el Señor nos enseña a nosotros que sí, que hay cosas que desde el corazón, cuando se consienten, recuerdan lo que les decía ayer, el asunto no es sentir, el asunto es consentir. Cuando usted o yo desde el corazón planeamos algo, nos deleitamos en algo, fraguamos el modo, cómo poder quitarle algo a alguien y poder evadir la justicia en la acción fraudulenta. El 10º mandamiento también prohíbe la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo sin moderación. Y yo hago énfasis sobre eso, de las cosas. Porque hay deseos que son buenos, son los deseos moderados. Por ejemplo, nosotros tenemos sed, deseamos el agua. Ese es un deseo bueno. Nosotros tenemos hambre, deseamos la comida. Nosotros tenemos sueño, deseamos dormir. Sin embargo, hay deseos que no están moderados en el corazón, sino que se desbordan en su apetencia y buscan su complacencia de manera desordenada. Ese deseo sin moderación de las cosas es lo que lo lleva justamente a uno a ser un avaro. Yo quiero leerles un texto del libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 30, versículos del 7 al 10. Proverbios 30 del 7 al 10. ¿Por qué quiero leerles este texto bíblico? En el camino, en la vida, entre los amigos y en la familia, nosotros hallamos muchas personas que se llaman a sí mismas ambiciosas y lo dicen como si fuera una virtud.
Lo dicen así: es que yo soy una persona muy ambiciosa en la vida. Yo tengo grandes ambiciones. Yo tengo grandes aspiraciones. Fíjense que se presenta como virtuoso, algo que es un pecado. Porque ¿qué es la ambición? La ambición es la otra cara de la avaricia, donde uno, no contento con tener aquello que suple sus necesidades básicas y fundamentales, uno siempre quiere más. Miren, todo aquello que nosotros deseamos, más allá de lo que uno necesita para vivir dignamente, es una ambición, es una avaricia y es un pecado contra el 10º mandamiento. Aquel que teniendo dinero quiere más, está pecando. Porque la ambición es como en la mitología, la serpiente que se devora a sí misma por su propia cola. En el sentido de que todo el que tiene ambición de dinero, el dinero nunca satisface la ambición de ninguno. Miren lo que dice el libro de los Proverbios, justamente contra esto de la ambición. Capítulo 30, versículos del 7 al 10. Dos cosas te pido, Señor. No me las rehuses antes de mi muerte. Dos cosas te pido. No me las niegues antes de mi muerte. Aleja de mí la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Déjame gustar mi bocado de pan. No sea que, estando harto, reniegue de ti y te desconozca. O no sea que, siendo pobre, me dedique al robo e injurie tu nombre. Lo voy a volver a leer despacio, porque aquí está el punto medio, el punto de equilibrio entre una cosa y la otra, entre la pobreza y la riqueza, aquello que nos puede ayudar a nosotros a entender la necesidad de aprender a vivir moderadamente. Dice: dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de morir. Aleja de mí la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Déjame gustar mi bocado de pan. No sea que, estando harto, lleno, reniegue y diga quién es Dios. O no sea que, siendo pobre, me dedique al robo e injurie tu nombre. Palabra de Dios. El autor del libro de los Proverbios, a través de esos 3 versículos, nos da una lección de vida en donde obviamente vivir una pobreza en la que falte el pan es denigrante, pero vivir en una riqueza, en una opulencia, donde sobren cosas que otros necesitan, termina siéndonos renegados. La riqueza lo lleva a uno muchas veces a renegar de Dios, en el sentido de que uno dice: lo tengo todo, ese es el reniego, lo tengo todo, no necesito de nadie, me basto a mí mismo.
pero también la condición de pobreza extrema, donde hace falta el pan de cada día, lo puede llevar a uno al robo, a la apropiación de los bienes y a terminar uno olvidándose de Dios y maldiciendo el nombre de Dios. ¿Qué es realmente lo que nosotros estamos llamados? A vivir una vida en dignidad. Tener una casa que le permita a usted, a su familia, vivir dignamente. Que puedan tener el pan de cada día. Que usted pueda vestir adecuadamente. Que no pase frío, que no pase calor. Esa es la vida digna que Dios quiere. Por eso ese autor dice, mira, yo no quiero ni pobreza ni riqueza. Es decir, yo no quiero un corazón ambicioso que me lleve a mí a desear muchísimo más de lo que yo realmente necesito para mi vida. Cuando uno, entonces, aspira, quiere tener mucho más de lo que necesita en la vida, eso es lo que se llama la ambición y eso va contra el 10º mandamiento. Porque al final no se contenta uno con tener lo que tiene, sino que quiere un poco más. Cuando el profeta Natán quiso hacer caer a David en cuenta de su pecado, el profeta Natán fue muy astuto, porque llega donde el rey David y le dice, Su Majestad, vengo a plantearle aquí un caso muy serio. Imagínense usted que hay un hombre rico que tiene muchas ovejas. Un día quiso hacer un banquete para sus amigos, pero este señor no quiso coger una oveja suya para hacer el asado con sus amigos, sino que se fue a la finca vecina. Eso lo narra la Sagrada Escritura. Se fue a la finca vecina y un señor que tenía una sola oveja fue y se la robó para hacer el sancocho y el asado con la oveja del vecino. El rey David dice, pero ¿cómo va a ser posible eso? Ese hombre merece un castigo. ¿Cómo va a aprovecharse de esa manera si tiene muchas? Y entonces el profeta Natán le dice, Su Majestad, ese hombre es usted. Porque usted, teniendo muchas mujeres, se metió a la finca ajena para robarse la mujer del otro. Hay gente que nunca vive contenta con lo que tiene. Necesita más. Porque la ambición es un saco roto que no permite nunca ser saciado. Nunca permite ser saciado. Entonces no crea usted que puede presentar como una virtud. Es que yo soy una persona ambiciosa. Yo soy muy ambicioso en la vida. No puede presentar como una virtud lo que es realmente un acto pecaminoso a los ojos de Dios. Porque una cosa es que usted tenga aspiraciones. Eso es distinto a que sea ambicioso. La gente que es sedienta de poder. La gente que es sedienta de dinero. La gente que es sedienta de fama. Y que cuando se dan cuenta que otra persona tiene el poder, el dinero o la fama, la desean de tal forma que buscan el modo de poder apropiarse de ello. Ahí es donde surge la envidia. La envidia quebranta el 10º mandamiento. ¿Y qué es la envidia? La envidia es la tristeza, la ira que a usted le produce el bien ajeno. Ira o tristeza. Si usted se acerca a mí como sacerdote y me dice, Padre, yo me acuso de ser envidioso, yo primero que le preguntaría es, ¿usted qué entiende por envidia? No, Padre, que es que he visto que hay gente que tiene buen trabajo. Padre, a mí me gustaría tenerlo. A mí me gustaría tener una casa cómoda. A mí me gustaría
comer bien. Ah, es que yo veo a mi vecino que lo promovieron en su trabajo. Y yo le hago una pregunta. ¿A usted le molesta eso? ¿Le da rabia eso? ¿Le entristece eso? No, padre, no. La verdad no, pero sí me gustaría tener su trabajo. Eso no es envidia. La envidia es cuando usted le da rabia, cuando usted le da ira, cuando usted se entristece por el bienestar de la otra persona, cuando no le gusta ver progresar a nadie. Eso es la verdadera envidia y eso va contra el 10º mandamiento. El 10º mandamiento prohíbe el acaparamiento. El acaparamiento. ¿Cuántas personas en nuestro país acaparan productos y se hacen sociedades malévolas, carteles que llamamos nosotros, simplemente para hacer desaparecer del mercado durante un tiempo ciertos productos básicos de la canasta familiar y que los lanzan nuevamente al mercado, pero con los precios elevados? Simplemente los guardaron en bodegas para lograr que los precios se dispararan. Hermanos, eso es pecado contra el 10º mandamiento. El que teniendo algo para vender y debiendo venderlo porque sabe que la gente lo necesita, simplemente lo guarda esperando a que los precios suban. Todas esas personas que al principio de la pandemia escondieron el gel antibacterial, el alcohol, los tapabocas, esperando que todo se elevara en su costo. ¿Cuántos de ustedes no han comprado una botella de alcohol que valía X cantidad de dinero por el doble del precio? Todo eso es pecado, porque eso hace parte del acaparamiento, de la especulación. La especulación es un pecado contra el 10º mandamiento. ¿Cuántas personas prefieren botar sus productos? Los conocemos, sabemos de ello. Gente que prefiere botar la superproducción de leche o los productos del campo simplemente para que no se abaraten en el mercado y poder mantener altos los precios. Todo eso es pecado, hermano. Eso es pecado contra el 10º mandamiento, y de esas cosas tenemos que rendir cuentas a Dios. ¿Qué se necesita para poder vencer el 10º mandamiento? ¿Cómo hacemos nosotros para poder realmente superar ese deseo malsano de tener las cosas de los demás? Porque uno podría decir, bueno, vale, yo eso lo entiendo y quiero realmente combatir el mandamiento. ¿Cómo hago yo para combatir la envidia, por ejemplo? Miren, para combatir la envidia necesitamos volver a una catequesis de algo que yo les compartí hace varios días, que era sobre las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza combate el 10º mandamiento. ¿Qué dice la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se necesita tener espíritu pobre, no bolsillo pobre, porque no todo el que tiene bolsillo pobre tiene espíritu pobre. Se necesita tener espíritu pobre. ¿Qué es un espíritu pobre? Un corazón absolutamente desprendido, sin apegos de ninguna clase. Ese que nos permite vivir como el apóstol Pablo decía, sé vivir en la abundancia y en la escasez. Espíritu de pobreza es lo que combate la envidia y el deseo sin moderación de los bienes de los demás. Cuando usted aprende a ser señor de sus bienes y no los bienes señor suyo, cuando es usted el que tiene los bienes y no son los bienes quienes lo tienen a usted, cuando usted no se angustia, cuando usted no se pone a sufrir simplemente porque en un momento determinado hubo algo que se le dañó, se le perdió.
Estas catequesis creo que nos han mostrado que hay un camino largo por recorrer. Todos nosotros, que tenemos muchas cosas por aprender a vivir. Y el ejercicio tal vez más, que apremia más, es el de empezar a trabajar en el corazón, a moderar las cosas que nosotros deseamos, a moderar y a purificar las cosas que nosotros pensamos y que nosotros sentimos. Solamente el día en que nuestra mente y nuestro corazón se transforme, ese día se transformarán nuestras actitudes. Que el Señor Todopoderoso le guarde y le bendiga. Que le conceda una noche feliz, santidad y salvación a su familia. Dios les guarde. Nos conectamos mañana un poco antes de las 7 de la mañana para la celebración de la Eucaristía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Señor Todopoderoso, nos guarde y nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les guarde a todos. Descansen.